El telón cayó con un estruendo. Pero no era un teatro cualquiera. Era un escenario sin aplausos, donde algunos niños actuaban sin quererlo, atrapados en un papel que no habían elegido. Sombras enormes los envolvían, burlándose en susurros, ocultándolos del mundo. Nadie más parecía verlo. Nadie, excepto Jorge. Jorge, que amaba el teatro, comprendió que debía cambiar la historia. Subió al escenario y con un profundo respiro comenzó a interpretar. Y no un papel cualquiera, sino el suyo propio. Habló con voz clara, fuerte, dando vida a los silencios, iluminando las sombras con su expresión. Al principio los demás dudaron, pero poco a poco los niños atrapados se unieron. Actuaban sus propias historias, mostraban su verdad. Cada palabra, cada gesto, desmoronaba el muro de sombras hasta que desapareció. Desde entonces el pueblo comprendió que el teatro no solo era ficción, sino una forma de hacer visible lo invisible, de dar voz a quienes habían sido silenciados. Y Jorge, con su arte, siguió transformando las sombras en luz. Hola de nuevo a Ponte a su altura, el podcast donde la educación es la prota de la clase. Hoy tengo el placer de recibir a Jorge Quesada, un apasionado del arte y la educación, con una trayectoria que combina la interpretación teatral y la enseñanza. Licenciado en Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y graduado en Magisterio de Primaria con mención en inglés. Ha dedicado su carrera a utilizar el arte como herramienta de transformación social. Su experiencia abarca desde la actuación en producciones teatrales para público infantil y juvenil hasta la docencia en colegios, pasando por proyectos de teatro aplicado en los que emplea el teatro social para abordar problemáticas como el acoso escolar. Tela. Desde 2018 forma parte del equipo de AEPAE, que es la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, impartiendo charlas y talleres de sensibilización para el alumnado, profesorado y personal educativo, además de colaborar en los campamentos para víctimas de acoso escolar. Convencido de que el arte puede cambiar vidas, Jorge trabaja cada día para construir entornos educativos más inclusivos en los que cada niño y niña pueda expresarse libremente y sin miedo. O sea, tú llevas muy a rajatabla lo de cuando yo digo hacemos teatro los profesores, tú sí. Todo el tiempo, todo el tiempo. Sí. Qué pasada. A ver, es una profesión muy teatral, al fin y al cabo. Estás enfrente de un público todos los días, sí, a sala llena, como digo yo, sold out. Eso es. Y creo que tener ciertas dotes teatrales ayuda. Ayudan mucho. Pues gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Y la charla pinta intensa. Bueno, un poco. Pinta un poco intensa. Pero antes de empezar, el reto del programa, que es lienzo en blanco. Aquí lo tengo. Hay que rellenarlo. Tu parte, la portada del cuento, y mi parte, un recuerdo bonito. Genial. Venga, ¿vale? haré lo que pueda. Efectivamente, lo mismo digo. Pero vamos a empezar con... Al final estamos ahora mismo comenzando curso. Uh-huh. ¿Qué necesitan los profes saber para iniciar un curso productivo y con una buena base en relación a esta prevención del acoso escolar? Del acoso escolar, bueno, a ver, yo creo que lo primero... A ver, voy a ir dándole a esto, a ver si soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Yo creo que lo primero es muy importante las primeras semanas de curso, ¿no? Que ahora cada vez aquí en la Comunidad de Madrid empieza antes. Sí, se nota. Entonces, creo que lo primero es hacer grupo. O sea, antes de las evaluaciones iniciales y todas estas cosas que tenemos que hacer, porque somos profesores y hay que hacerlas, ¿no? Y la ley manda. Para mí es muy importante hacer grupo, ¿no? Y seguro que los maestros y maestras que nos escuchan ya es algo que hacen y demás, ¿no? Pero creo que conviene recordar que hay un montón de juegos y dinámicas que no solamente pueden cohesionar tu grupo, sino que también es una forma de que tus alumnos también te conozcan a ti de una forma más cercana, que sepan cómo vas a gobernar tu aula, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho
pues en esas primeras semanas, ¿no? Hablar de las normas de convivencia, recordarlas, que ellos mismos pacten las consecuencias, ¿no? Que esto es algo que también ya se está haciendo en muchos coles, ¿no? Pues a principio de curso, oye, que los chicos hagan sus normas y que vean qué consecuencias va a haber y demás, ¿no? Y una vez que ya se ha hecho, digamos, este vínculo, ¿no? Sobre todo cuando se cambia de ciclo y recibes por primera vez a unos alumnos que no conoces o que no te conocen, o llegas de interino a un nuevo cole, ¿no? En mi caso, que yo trabajo en la pública, creo que es muy importante esas primeras semanas de tomarnos el pulso todos y ya te digo, aparte de lo frenético que son esas primeras semanas de comienzo de curso, que parece que todo va así un poco loco, creo que es muy importante tomarse ese tiempo de conectar con los chavales. Y luego, una vez que ya se ha establecido ese vínculo, a mí lo que me gusta es hablar directamente del tema del acoso escolar, ¿no? Y ponerlo ahí en el centro, nombrarlo, darles una charla en prevención y, sobre todo, aclarar conceptos que a veces pueden resultar confusos, ¿no? Es decir, ¿qué es el acoso escolar? ¿Qué no lo es? Vale. Darles también herramientas para que ellos identifiquen diferentes tipos de agresiones, ¿no? Física, verbal, psicológica. También enseñarles a pedir ayuda a un adulto, es decir, cómo pedimos ayuda, de qué manera, cuándo hacerlo, diferenciar entre que pedir ayuda no es lo mismo que ser un chivato y dejar muy claro este concepto, ¿no? Que muchas veces parece que se impone una ley del silencio que cuesta romper y cuando se lo explicas lo entienden muy bien. Y creo que estos ejercicios, esta charla de principio de curso, más que perder el tiempo, que alguien podría pensar, es que hay tantas cosas que hacer, las portadas de los cuadernos. Muy importantes. Muy importantes, ¿no? fuera bromas. O las evaluaciones iniciales, que repito, que hay que hacerlas y tal. Sí. Para mí es tiempo ganado, porque si tú estableces en esas primeras semanas lo que los alumnos tienen que saber con respecto a la convivencia y cómo vas a atajar este tipo de situaciones, al final luego ellos lo nombran, ¿no? Y saben identificar cuando han hecho algo bien, cuando lo han hecho mal, qué podrían haber mejorado. Les das herramientas, ya te digo, para que ellos sean más autónomos y sepan resolver sus asuntos, porque ya te digo, o sea, yo vengo notando como que cada vez los alumnos son más dependientes. Vienen a ti como si fueras una especie de juez. Y, por supuesto, tenemos que estar ahí para ayudarles cuando no pueden resolver sus problemas, pero creo que también es importante darles herramientas para que ellos sepan decir, oye, pues ha pasado esto, vamos a solucionarlo. Hombre, un punto que destacas al final es el establecer como grupo esos límites y esas consecuencias asociadas a lo que ha ocurrido. Obviamente ya están dentro del juego. Ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo moverme y empezar a, pues eso, tener un poquito de presencia, que es importante. Al final, lo que estás diciendo de que no tienen esos recursos, yo creo que tampoco tienen esos límites. Claro. Tampoco tienen esas consecuencias. Entonces, están perdidos en el mundo. Hay que explicarles un poco las reglas del juego, ¿sabes? Igual que juegan a la pelota en el patio y saben muy bien que no pueden tocar el balón con la mano, eso es. Pues tú en clase les tienes que explicar cuáles van a ser las consecuencias de, pues, no sé, insultar a un compañero, utilizar insultos a lo mejor racistas, o sea, hacerles ver que hay cosas que no se van a tolerar y sobre todo también la implicación de los observadores, que el acoso escolar puede parecer que es un problema de víctima y acosador cuando en realidad es una problemática social que nos afecta a todos. De hecho, datos que están marcadas en la web de... Bueno, que luego más adelante hablaremos de todospintancontraelbullying.com, marcaba aquí que en caso de bullying el 69% del alumnado no avisa a un profesor. No. Que eso me parece impresionante. O sea, 1 de cada 4 recibe el bullying, o sea, es acosado. Pero el 69% está callado. Es fuerte. Es el tema. Es fuerte que es un grupo muy amplio de personas dentro de clase que son 20, 25. O sea, entre esos 25 que se salvan 4 que habrán estado malos. Por eso no saben qué está pasando por aquí, ¿sabes? Que es fuerte al final el silencio que hay y el que ellos también sepan que si te callas formas parte y lo estás permitiendo es importante. Tal cual. ¿Cómo fomentas tú en tus clases al final esa empatía? La base es la empatía. El saber distinguir de está bien, está mal, frente a, tan importante, sobre todo en primaria y cuando empiezan en secundaria, ese grupo de amistad, de decir, mi mejor amigo la está liando parda y yo tengo que ver que eso no es positivo. ¿Cómo lo trabajas? A mí, por ejemplo, me funciona mucho, ya te digo, como decías antes, yo vengo del mundo del teatro y de la intersección del teatro y la educación y no pienso, esto lo digo así, sé
el potencial que tiene el teatro para claro con sí. fines educativos y en AEPAE es una de las 3 patas de nuestra metodología. Sé los efectos tan positivos que tiene por lo vivencial. Es decir, yo te puedo dar una charla que puede estar muy bien, pues como tantas charlas que hay de prevención, que están fenomenal, ya te digo, o podemos hacer ejercicios de teatro aplicado donde el alumno llega a lo mismo que a los mismos conocimientos que le puede traer una charla, pero lo experimenta de manera vivencial y de repente entiende cosas desde otro lugar en primera persona. Yo te puedo explicar lo mal que está hacerle daño a un compañero, o podemos hacer un role-playing en el que tú te pones en esa situación. Eso es. Entonces ahí es donde empiezas a ver empatía, ¿no? O sea, en estas charlas que te comentaba antes, que a mí me gusta dar al principio de curso, me gusta hacer una serie de dinámicas que hacemos en AEPAE, cuando damos charlas en institutos o en colegios, donde ponemos a un chico o chica en el centro y lo hacemos de forma teatral. Por supuesto, es un ejercicio, no es nada así, digamos, humillante ni nada, pero sí que es algo que de repente, ¿qué se siente cuando estás en el centro? Aunque estés haciendo un ejercicio de teatro y todos tus compañeros te señalan con el dedo. ¿Cómo te sientes? O cómo te sientes cuando, dentro, ya digo, de este ejercicio, de repente todos tus compañeros te dan la espalda o alguien empieza a reírse mientras te mira. Y toda la clase, ¿no? Y eso es un ejercicio controlado, facilitado por mí en este caso. Y ellos mismos dicen, pues ¿cómo te has sentido? Pues no, muy bien, ha sido incómodo. Digo, pues imagínate que esto no es un ejercicio, sino que es real. Es tu vida. Y que pasa día a día, ¿cómo te sentirías, no? Y por ahí suelen entrar muy bien los chavales. ¿Qué definición le das a tu clase de qué es el acoso? El acoso escolar, pues mira, me gusta utilizar la que usamos en AEPAE, ¿no? Que es un maltrato intencionado, es decir, es algo intencionado, donde hay un desequilibrio de poder, ya sea porque la persona que ejerce el maltrato es mayor en edad o en corpulencia o en número. Vale. Y sobre todo lo que cambia la diferencia, aparte de la intencionalidad, es la duración en el tiempo. O sea, si se da una vez, bueno, es un conflicto puntual. Si se da 2 veces, casualidad quizá. Si se da 3 o más veces, quizá ya podremos empezar a hablar de una situación de posible acoso algo está escolar, ¿no? pasando. Sobre todo esa reiteración, ¿no? Que siempre es con los mismos implicados. ¿En infantil puede pasar? Mi experiencia en infantil es menor. O sea, he trabajado como especialista de inglés, entonces nunca he sido tutor ni lo voy a ser porque yo soy de primaria, pero pues ahí me pillas un poco. No sé si acoso como tal podríamos hablar como de los mismos términos como si sucede en primaria o en secundaria. Desde luego sí que se dan situaciones o conflictos que hay que atajar y que hay que darles herramientas. Por supuesto. O sea, yo al final en infantil... Quizá te sepas tú más que yo claro, o sea, en ese entorno, ¿no? La cosa es que al final se populariza mucho el término de bullying o acoso, ya no entre chavales, sino incluso entre familias. En cuanto está pasando algo en casa o mencionan el nombre de un compañero o una compañera 2 veces, 3 veces seguidas, claro, ya está. Ya es que le está molestando todos los días, esta persona le está acosando. Claro. Y tiene a lo mejor 3, 4 o 5 años. Pero claro, para que también exista esa fijación y esa prolongación en el tiempo, estamos hablando de unas habilidades que en infantil no existen. Todavía no existen. En infantil han ido a comer y yo por las tardes les digo que no hemos comido y se lo creen, porque no se acuerdan qué ha pasado. Te está hablando de ayer voy a... que hacen unas conjugaciones que dices, la cronología tú todavía no la tienes, entonces ¿cómo es posible que percibas tú esto? Entonces hay varias cosas que no se pueden dar. Sí que es cierto que me han llegado, pues al final por medio de las redes sociales me han llegado casos de que sí puede ser posible. Sí, yo no lo niego para nada. Quiero decir, desde luego... Estamos haciendo la misma obra. Eso parece, me he fijado antes, sí, pero hemos empezado... No. Bueno. Luego se enseña, pero vamos por el mismo camino. Pero te juro que no me he copiado, ¿eh? No, ni yo. Bueno. Al final de infantil, o sea, esas familias que al final también en AEPAE hacéis mucho trabajo con casa, ¿vale? Sí, es que es necesario. ¿Cómo trabajas con esa casa también para tranquilizarles cuando no lo es?
Pues dándoles herramientas también, ¿no? Y ahí entra mucho pues, el plan de sensibilización que tenemos con Yoto, que es la marca de material escolar, y esta colaboración que tenemos con AEPAE, donde a través de una serie de sesiones formativas pues, se les da recursos a las familias, ¿no? Es decir, qué hacer, qué no hacer, cómo detectar, ¿no? A lo mejor que hay unas señales de que puede estar sucediendo algo, pues hay que trabajar mucho con la familia, ¿no? Muchísimo. Sobre todo, tanto en la prevención como cuando ya se sabe que hay un caso de acoso escolar, que es lo que, pues, sobre todo en los campamentos de AEPA en verano para víctimas, trabajamos directamente con las familias. No solamente trabajamos con los chavales dándoles herramientas, sino que la familia también... Yo es lo que siempre digo, no hay un manual, bueno, a lo mejor sí lo hay, pero que nadie te enseña a ser padre, no. Pues mucho menos nadie te enseña a ser padre o madre de un niño que sufre acoso escolar. Entonces eso hay que aprender ese camino y hay que transitarlo. O un niño que recibe o que realiza. O que lo ejerce también, por claro. Eso, al final, ¿eso os lo encontráis en estos campamentos o estas...? En los campamentos para víctimas no tanto, pero cuando hemos intervenido en colegios o institutos y se ha podido identificar al acosador, las familias de los supuestos acosadores normalmente no están por la labor de reconocer, ¿no? que mi hijo a lo mejor... ¿Y por qué crees debido? ¿Por vergüenza? O pues yo creo que puede haber algo de vergüenza de decir, pues yo quizá he fracasado, ¿no? Como padre o madre si mi hijo... ¿no? Sí, pero al final también es alguien a quien deberíamos prestarle atención y que recibiera también la ayuda. Totalmente. O sea, si tú quieres acabar, si el fin de todas estas charlas, estas prevenciones es que no exista ese acoso, tengo que trabajar dando voz a quienes son acosados, pero quien ejerce ese acto también enseñarle que totalmente esto no hay que poder revertirlo. Y es lo que decimos mucho en AEPAE, ¿no? Que alguien que está en paz consigo mismo no hace daño a otros, ¿no? Entonces no es por justificar a un acosador, pero hay que también entender de dónde viene ese chico o chica que ejerce un maltrato sobre sus compañeros, ¿no? Efectivamente. De dónde lo ha aprendido, qué dinámicas hay en su casa. Pues cuando empiezas a rascar un poco encuentras que hay cosas, no siempre, porque hay veces que hay chavales que de repente encuentran un rédito social en esto, en ejercer un poder sobre los demás y lo ejercen y se sienten muy bien, ¿no? Sí, o sea, mi divertimento es este. Sí, y me viene bien y yo pongo la ley, pongo el orden y saco un rédito, ¿no? Entonces... ya te digo, cada caso es particular, ¿no? Y hay que implicar a las familias para que esto no vaya más. Cuando dais las charlas en coles, ¿el equipo docente está dispuesto a cambiar o a aprender? Buena pregunta. Yo creo que te puedes encontrar un poco de todo. Yo, cuando he dado las charlas, yo sobre todo he dado las charlas al alumnado, ¿no? Esto luego depende de hasta dónde como docente se implique cada uno, ¿no? Sí que es cierto que, al final, sí. Como todo, ¿sabes? O sea, nosotros damos la formación y hay de todo. Hay profesores que se implican y que seguramente tengan muchas ganas de aplicar cosas nuevas a su aula y probar dinámicas y juegos y demás. Y habrá otros pues, que por circunstancias personales o porque están muy agobiados con el trabajo o por lo que sea, pues que no lo apliquen tanto, ¿no? O sea, eso ahí te puedo decir que ya depende del centro y del profesorado con el que te topes, ¿no? El que estén delante los niños, la figura que tengan. Tal cual. Es así. Pero bueno, algo positivo, y lo enlazo ya con lo del plan de sensibilización de Giotto, algo positivo es que este plan ayuda a alumnos, profesores y familias. Que es como tiene una visión como muy holística, ¿no? O sea, para que esto funcione, todos los agentes de la comunidad educativa tienen que estar implicados. Familias, docentes, incluso personal no docente también, y por supuesto alumnos, ¿no? Si todos vamos en la misma línea de lo que queremos conseguir y hablamos el mismo lenguaje, va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil poder hacerlo, ¿no? Y un poco desde el plan de sensibilización se pretende cubrir todas esas bases, ¿no? Se dan charlas con recursos que son útiles, que son fáciles de aplicar en el aula, que son fáciles de aplicar en casa también, y van dirigidos a alumnos, a familias y a docentes. Entonces ahí estás cubriendo, digamos, como las tres bases, ¿no? Claro. No, sobre todo al final el que den esos recursos. Pues sí que te encuentras con muchas charlas o al final que te vienen a exponer una serie de, pues eso,
cómo ver esto, cómo detectarlo, cómo tal, pero dices, vale, ¿y ahora qué? Claro, ¿cómo lo aplico? O sea, y sobre todo que estén hablando todos el mismo lenguaje, que si el profesor habla de un tipo de agresión, Sí. los chavales ya tengan ese lenguaje integrado y sepan a qué se está refiriendo. Que en casa también puedan, también, o sea, al final es como hablar el mismo idioma. Sí. Si todos manejamos los mismos términos y tenemos la misma estrategia, cada uno desde su parcela, al final es mucho más fácil hacer que esto funcione, ¿no? Eso es. Y desde el plan de sensibilización de Yoto, pues, bueno, lo primero decir que es gratuito, que lo gratis, sobre todo si es bueno, gusta. Sí. Y, es una buena combinación. Y que es online, además. O sea, quiero decir que es muy cómodo poder meterte online y acceder a una charla que pues, al final es 1 hora de duración, no es más, y que hay profesionales acreditados por AEPAE, o sea, es decir, que hay psicólogos, que trabajadores sociales, profesores, que van a estar dando una serie de herramientas y recursos útiles que funcionan y que son fácilmente aplicables, pues sobre todo eso para familias, para profesores, cómo implementarlos en el aula, ¿no? O sea, y entablando con lo que empezábamos, ¿no? Si yo quiero hacer este tipo de dinámicas en mi clase, pero no tengo formación en prevención de acoso escolar, pues esto es un muy buen recurso para decir, oye, pues ¿qué puedo hacer a principio de curso para hablar de este tema y hablarlo con un poco de conciencia y de conocimiento, ¿no? Sí, porque muchas veces por intentar ayudar a lo mejor empeoramos la situación por tener ese desconocimiento. Claro. Y entonces esto es un buen recurso que, ya te digo, de forma fácil, es accesible, está disponible y que, vamos, ya te digo que es algo que funciona, ¿no? Y también tienen concurso. Hay concurso. Hay concurso, o sea, necesitamos siempre muchas veces, aunque el tema sea interesante y fundamental y bastante importante por sí solo, pero se han buscado la manera, Giotto, de que haya otro aliciente. Sí, bueno, el plan de sensibilización en realidad forma parte de un proyecto que se llama Todos Pintamos contra el Bullying, que la página web es la misma, ¿no? todospintamoscontraelbullying.com, y el plan de sensibilización está dentro de este proyecto, ¿no? Todos Pintamos contra el Bullying es una iniciativa que consiste en hacer un concurso. Sí. Bueno, hay varios concursos que son de canto, de danza y también de pintura, en los que los colegios pueden participar o bien de manera grupal con toda la clase, Sí. que aquellos docentes que se quieran inscribir tienen que entrar en la página web y ver qué modalidad quieren, si grupal o individual, que también hay. Sí. Y hay, como digo, diferentes modalidades, canto, danza y pintura. Y bueno, pues luego los ganadores se llevan un lote de productos Giotto, pues, de pinturas y demás, que la verdad que está bastante chulo. Sí, son todas estas. Son todas estas, ya lo querría yo para mí. Y aparte de eso, también estos concursos Sí. cuentan con una serie de embajadores, ¿no? En el caso del de ilustración, contamos con JK, que es ilustrador, y también como parte de este aliciente o de premio iría a pintar con los chavales, ¿no? Porque el concurso de pintura tiene que ver o está inspirado en una obra que ilustra él. Entonces los chavales como que tienen que inspirarse en esta obra para hacer su propia ilustración, que tiene que ver con el tema del acoso escolar. Pues un poco lo mismo con el concurso de canto y danza, ¿no? O sea, al final también es acercarles a una manera divertida a un tema serio. Eso es, o sea, y que conecte con ellos. Y lo que te decía antes, ¿no? Del teatro, hacerlo algo vivencial, pues no es lo mismo que te hable de esto en una charla que ya te digo que funciona y que da recursos, sino que utilice el arte y que utilice herramientas que los chavales van a conectar muy bien con ellos para estar hablando y visibilizando un tema que es bastante importante. Sí. Encima desde prontito, o sea, sí que he estado viendo la web y desde los 4 años, 3, 4... Mira, si tienes entre 3 y 16 años, o sea, fíjate, desde infantil. Infantil hasta secundaria. Cubre todo, porque es que hay que hacerlo. O sea, yo, por ejemplo, una de las primeras actividades, ya que hablamos de inicio y qué implementar, a nivel de primaria me parece fantástico el que ellos sean conscientes de sus normas, límites y esos ejercicios. Pero es que eso mismo hago yo en clase con los de infantil. O sea, con 4 años yo hago role-playing. Y puedes hacerlo. No les digo, pero sí es visual. Sale alguien, por ejemplo, tirando del pelo a alguien. O sea, cosas que pasan. Claro. Al final, cosas que pasan. Un empujón, un quiero. Entonces hablamos de... ¿Qué está pasando? Esto. ¿Cómo se están sintiendo? Pues está enfadada. Lo pillan. Es que lo pillan, de verdad. O sea,
Los niños tienen cerebro. Aunque se piensen que hasta una edad no empieza a desarrollarse. Efectivamente, con 3 años son capaces de percibir lo que está bien y lo que está mal. Y entre ellos solucionan. Yo hago muchísimas asambleas de emociones al inicio de la jornada y al finalizar la jornada. Porque al inicio necesito saber, y sus compañeros necesitan saber cómo vienen al cole, porque al final pues tú puedes tener una mala noche y pues no me apetece que me estés dirigiendo la palabra. Yeah. Y es totalmente lícito el que quiera estar solo. Y a final del día, que es algo que insisto mucho yo donde trabajo, para que también se hagan en los cursos superiores, porque ha podido haber algún tipo de conflicto durante el día que tú como profe no Se te ha escapado. O se te ha escapado, o a lo mejor sí que has solucionado, pero esa persona No se ha cerrado. Eso es. Entonces necesitas seguir hablando y es importante volver a crear ese espacio de... También es cierto que es lo que decías, vienen las evaluaciones. Hay una exigencia a nivel curricular y a nivel, al final, de papelitos de las narices. Contenidos, Sí, burocracia. que tenemos que rellenar y tenemos que hacer, y tenemos una serie de sesiones desde infantil, de decir, tienes 40 minutos para hacer lectoescritura. Es que no te dices, claro, ¿dónde leches encajo esto? Al final es algo transversal, si lo queréis ver así. Las emociones nos acompañan durante todo el día. Vale, hemos estado hablando al final de hablar su lenguaje, conectar con ellos por medio, al final, obviamente, de pues, la mejor manera. Y una de las maneras que ha encontrado Giotto es con la canción Aquí pintamos todos, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿quién la realiza? ¿Para qué sirve? Pues mira, esta es una canción que la cantan Paul Calvo y Natalia Barone, que ha sido, pues, es como un himno, ¿no? Que habla y que evidencia de una forma muy clara la problemática del acoso escolar. También se ve muy claramente con las imágenes que se utilizaron en el videoclip. Y bueno, Aquí pintamos todos, pues tiene que ver con este mundo del que hablábamos antes, ¿no? De los alumnos, material escolar, material con el que pintar, y esta frase, ¿no? De aquí pintamos todos, todos tenemos algo que decir, y que a mí personalmente me gusta mucho y me parece un mensaje muy potente, sí. Porque cada uno, ¿no? Como dice la letra de la canción, si no recuerdo mal, cada uno tiene su papel, ¿no? Aquí cada uno tenemos un rol. Esto no es un problema de víctima y acosador, esto es un problema que nos afecta a todos, y que si pintamos nuestro papel, si hacemos lo que tenemos que hacer cada uno dentro de nuestra parcela individual, colectivamente, acaba teniendo un resultado, ¿no? Entonces, a mí me parece que el mensaje de la canción es muy potente. Por otro lado, creo que conecta muy bien con el alumnado joven. Yo, de hecho, en mi tutoría el año pasado la utilicé con alumnos de quinto de primaria, y como que la canción enganchaba con ellos, el ritmo... Sí, y a mí me lo parecía, pero cuando te lo dicen ellos y te lo confirman, dicen, pues la canción mola. Con tanta generación reggaetón, dices algo, otro lenguaje, algo más suave. No, yo encantado, y la verdad que sí, que le decían, oye, la canción mola, la he compartido. Y luego, aparte, en la página de Giotto, en Todos Pintamos contra el Bullying, hay recursos descargables para trabajarla en el aula, ¿no? Claro. Desde la tutoría, que ya la tutoría como tal ya sabes que no existe como asignatura como existía antes cuando éramos pequeños. O sea, esa hora de tutoría que tenía el maestro, que a mí me parece una pena, porque es una forma de poder trabajar todo este tipo de cosas en una sesión. Pero bueno, que existen esos recursos para poder trabajarlo. O, por ejemplo, yo que tuve que dar la asignatura de medidas de atención educativa el año pasado, que era como muchos profes, como, ¿qué hago aquí? Está vacío. Sí, efectivamente. Porque, claro, la ley dice que no puedes hacer ciertas cosas, pero tampoco te da un currículo de la asignatura. Pues no es evaluable. Claro, es que no hay nada, no tal. Pues todo este tipo de actividades van genial. Entonces... Claro. Pues el plan de sensibilización también como da muchas herramientas, ¿no? para llenar, aunque sea la mitad de la clase a lo mejor, ¿no? Porque la otra mitad está en religión. Pero bueno, pues bueno. Ese 69% claro, lo reduces un poquito. Que se lo lleva un poco, ¿no? No sé, o sea, puedes meter ahí... Se pueden meter este tipo de recursos, ¿no? Y encima es que han desglosado la canción. O sea, yo lo que he visto está en tres partes. Está el videoclip con Paul Calvo y con Natalia Barone. Por otro lado está la parte de la historia, que encima es muy bonito precisamente por eso, porque salen pintando papeles y luego crean el no al bullying o el bullying tachado. O sea que es como muy representativo, y luego aparte también está asignado para que sea inclusivo y que llegue a todo el mundo. Que al final también esa parte de entendimiento de otras capacidades forma también parte de esa erradicación de
de ese acoso escolar. Claro, de que todos al final somos diferentes, todos tenemos cualidades diversas, todas tienen cabida. Y a mí lo que me gusta también, que me parece muy potente del mensaje de la canción, es ese quítate la venda, ¿no? Es decir, no mires para otro lado. O hacemos algo conjuntamente con esto, o no se va a solucionar, ¿no? Y necesitamos que te mojes y te impliques. Y también hay que decir que Yoto dona, o sea, las reproducciones de la canción, lo que se recaude con ellas, Yoto lo dona exclusiva e íntegramente a EPAE como para poder seguir financiando, digamos, este plan de sensibilización, ¿no? Entonces creo que es importante que... Porque hacéis campamentos, y me han chivado que esa primera semana va como becada. Eso es. O sea, los campamentos que realizamos en AEPAE, que es un campamento para que te hagas una idea, son campamentos terapéuticos por varios motivos. Primero, que van dirigidos a víctimas de acoso escolar. Terapéuticos, perdón, porque primero es un espacio seguro para niños, niñas y adolescentes que a lo mejor nunca han podido ir a un campamento normal porque no se han sentido seguros para poder hacerlo, entonces ya por ahí es bastante terapéutico. Pero además también porque implantamos la metodología de EPAE, que tiene que ver con técnicas de autodefensa, con técnicas de teatro corporal, que es un poco la parte que hago yo junto con mi compañero Pache y Goyo también en los campamentos, y luego está toda la parte de psicología, psicoasertividad, acompañamiento emocional, arteterapia también. Entonces, por un lado, entrenamos a los chavales a cómo defenderse de situaciones de acoso escolar, tanto agresiones físicas como agresiones verbales o exclusión social. Todo esto, pues van a la piscina, hacemos actividades, hacemos talleres también de danzas urbanas para empoderarles, de clown. Luego también pues, toda esta parte de manejo de la rabia, ¿no? Son niños que llevan una mochila a cuestas muy pesada, y desde el área de teatro pues les enseñamos a cómo utilizar su voz para pedir ayuda, cómo desbloquear emociones, cómo tener otra postura corporal y cómo hacer que esas situaciones que han vivido de ahora en adelante sepan manejarlas, sepan pedir ayuda, sepan defenderse, sepan, pues eso. Entonces, para mí es de la labor que hago, de las cosas que hago en EPAE, es de lo más bonito y de lo más intenso también. Después de un curso escolar, irte una semana ahí en julio... Sí, que también la mochila vuestra tiene que ser bonita, la maleta que os lleváis de cada campamento. Uf, joder, no sabes, o sea... Es potente, pero luego se recuerdan, hay recuerdos con mucho cariño. Los recordamos el equipo o vemos, ¿no? Hacemos un pequeño seguimiento después y ver cómo ha salido, cómo ha funcionado, ¿no? El trabajo que hemos hecho con chavales. Porque no cerráis ahí. No cerramos ahí. Eso es guay. Claro, intentamos dar un seguimiento y el feedback, ¿no? Que nos dan las familias, ¿no? Sobre todo al inicio de curso y demás, y en general suele ser bastante positivo. Entonces es muy gratificante decir, jolín, pues este niño o niña ha tirado para adelante, ¿no? Qué guay. Entonces eso ahí es donde dices, ha merecido la pena. Qué cansancio. Es que sí, o sea, y al final yo creo que también a nivel de profe que estás viviendo, las dos partes, es que tenemos un curro que implica mucha psicología. O sea, si quieres, o sea, si tienes una buena implicación hacia la docencia... Si no, claro. Si no, es el trabajo más sencillo del mundo, es llegar, vomitar e irte, es súper fácil. Pero si realmente te implicas y escuchas a los chavales, a nivel psicológico es muy duro, y la mochila que te llevas a casa es una pasada. Sí, es una pasada, no puedes desconectar. Cosas que digo, pues que no puedo desconectar de esto, ¿sabes? No. De saber que de repente un niño o niña lo está pasando mal en su casa, pues es complicado, ¿sabes? Porque al final tienes que aceptar que no los puedes salvar a todos, ¿sabes? Que puedes, en tu aula puedes hacer, en tu espacio puedes hacer como un territorio, un espacio seguro, pero que también tienes que aceptar que llegas hasta donde llegas, y eso quizás es la parte más difícil. Sí, que fíjate, hicimos una entrevista y un capítulo que yo os animo a ver si no lo habéis visto, que es justo con Rafa Guerrero, y él decía que en las aulas Óscar, éramos su segunda opción. Somos la segunda oportunidad de muchos niños. Pues ya no me acuerdo si Rafa o Óscar. Al final sois tanto los profesionales, pero es lo que me mola, que cada vez que alguien se sienta ahí es como con conocimiento. Es decir, sois buenos profesionales. Entonces al final es algo que se va repitiendo. Y es totalmente cierto. Somos esa segunda oportunidad muchas veces. Es decir, están totalmente perdidos en casa, su ambiente es un caos por los motivos que sean,
o incluso a lo mejor el ambiente es muy positivo, pero tienen vergüenza o lo que sea por decir ciertas cosas y encuentran en nosotros esa confianza. Entonces, al final, eres el modelo donde se van a reflejar, que dices, ahí la presión, ¿sabes? Yeah. Que ahí es nada. Pero es tela. Y también, por ejemplo, lo decía Silvia en otro lado, la parte esa de que nos tenemos que concienciar los profes de que no podemos salvar a todos. Y eso es muy duro. Eso es muy complicado, porque al final ves situaciones que dices, es que ojalá pudiera llevarte a mi casa. Pero no puedo, ni legalmente tampoco, porque los profesores no pueden adoptar ni acoger a sus chavales. Que encima me estás atando, que eso es otra cosa que no entiendo tampoco, porque qué mayor confianza existiría dado el caso. O sea, la película de Matilda, sabéis que es inviable. Si lo estáis pensando. Pero es que la mochila es dura. Es muy difícil estar escuchándoles y sobre todo que si te vienen a decir cualquier cosa, están buscando una respuesta en ti. Y eso sí que hay que tenerlo presente. Es decir, si te lo han confiado en ti para decirte la mayor burrada que puedan llegar a soltarte que están viviendo, es porque te están pidiendo ayuda. Ya está, o sea, no puedes quedarte de brazos cruzados. Sí, y hay que, por supuesto, hay que accionar los mecanismos que hay que accionar cuando se detectan estas situaciones. Pero aún así, aunque lo hagas, saber que, pues eso, que a veces incluso lo curricular queda en un segundo plano, ¿no? Y que para ese chaval lo que tú ya estás construyendo en tu aula es mucho más necesario que aprender un contenido, ¿no? Eso es. Porque muchas veces dices, joder, es que este niño no tira, es que tal, ¿cómo va a tirar? O sea, yo este año, este último año que he estado de especialista, que no he estado tan involucrado con las familias, ¿no? Y he estado pasando por más alumnos que cuando eres una tutoría, de repente te llegan cosas de alumnos o de otros alumnos de otras clases a los que ni siquiera das clase, te llegan historias y dices, vale, es que ahora lo entiendo. Digo, ¿cómo le va a importar las tablas de multiplicar cuando en su casa está viviendo papelón, esto, ¿sabes? Y ahí es cuando dices, es que es muy difícil, muy difícil. Así que, ya que no has estado en contacto con las familias este año, me viene perfecto para lanzarte la tutoría. Muy bien. Vale, que bueno, pues quien no lo sepa, la tutoría es ese momento donde las familias o los tutores o quien sea acude al centro a hablar con nosotros sobre pues, dudas, acompañamiento o el momento que necesiten. Y yo he lanzado en redes sociales que venías, que íbamos a hablar de esta temática y me han dejado 2 preguntitas. Venga. Me han dejado muchas, ¿vale? Pero te rescato. Hay una muy guay que no es ni una pregunta, que dice agárrame el cubata. Es como que vamos a hablar de esto, vamos a por ello. O sea, vamos a por ello. Pero hay uno importante que es si el bullying se puede erradicar o bien solo podemos actuar para resolver lo que ocurre después. O sea, solo podemos ponerle parches o puede llegar el momento donde digas no se está produciendo. Hombre, a ver, esto es una pregunta, es un preguntón. Yo creo que sí. O sea, yo creo que se puede llegar a erradicar o por lo menos hacer que cuando se detecte la bola de nieve, como decimos en EPAE, no llegue a tanto y no sea tan dañina y se coja a tiempo. O sea, es como pues eso, que es como una enfermedad, ¿no? Sí. ¿Se puede erradicar totalmente? Pues no lo sé, pero si se detecta pronto, que no llega a ser fatal, ¿sabes? Ya. Entonces, yo creo que sí, que si se hace lo que se tiene que hacer y como sociedad y desde las instituciones también hay una voluntad clara y real de querer acabar con esto, se puede solucionar. Pero hay mucho trabajo por hacer. O sea, parece que se hacen muchas cosas o que hay protocolos y demás, y los hay, pero yo creo que se pueden mejorar y yo creo que lo que falta al fin y al cabo son recursos y una formación real en prevención de acoso escolar y que sean más efectivos estos recursos, ¿no? Yo creo que sí, que se puede. O sea, con los recursos actuales que hay, no. Creo que hace falta darle una vuelta o dos y sobre todo, pues, por ejemplo, iniciativas como la que estábamos hablando, ¿no? Del plan de sensibilización, donde hay recursos que sean fácilmente accesibles, que sean gratuitos, que sean fácilmente aplicables y sobre todo esto se separa cuando
cuando hay una conciencia global sobre el tema. O sea, cuando solamente se ataja de una forma puntual y se cree que sí, pero que no, ahí ya estamos perdidos. Esto tiene que ser una prioridad en los centros y para las familias también, y sobre todo que haya como unas líneas muy claras de actuación. Claro. Y que sobre todo que se proteja a la víctima. Y se proteja a la víctima de una manera, digamos, como muy prioritaria. Efectivamente. Que le demos importancia, no que te pidan disculpas y ya está. Claro, no, bueno, cosas de niños, ¿no? Que no se minimice, que realmente se investigue, que los protocolos sean más transparentes. Creo que eso es fundamental. Y sobre todo que eduquemos desde las aulas en la prevención y sobre todo en el papel que tienen los observadores, que al fin y al cabo son los que tienen el potencial de dar la vuelta a la tortilla. Efectivamente. Porque no recuerdo ahora de quién era la frase, ¿no? Pero si en una situación de presión eliges guardar silencio, te estás posicionando del lado del opresor, no del de la víctima, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante enseñarlo en los centros. Pero sobre todo enseñarlo dentro del grupo de iguales. Sí. Porque al final nosotros como adultos podemos estar presentes, pero cuando se hace, claro, es obviamente a tu espalda. Por supuesto, o sea, yo no puedo proteger, no puedo ser un guardaespaldas las 24 horas y tampoco sería sano, porque al fin y al cabo de mayor yo no me podré estar acompañando a ese alumno. Entonces, hay que darles herramientas para que ellos sepan discernir de lo que está bien, de lo que está mal, y cuando tengo que pedir ayuda. Y por qué pedir ayuda no me convierte en un chivato por denunciar una situación de maltrato que se está dando hacia un compañero. Es que eso es importante. O sea, a mí me habría encantado tener estas herramientas de adolescente, ¿no? Porque yo sí que vi... Yo fui testigo de cómo a algunos compañeros, otros les hacían daño, y por miedo, por desconocimiento, pues te callas, ¿sabes? No va a ser que... Bueno, y que también por parte de profesorado que se callaba. También, sí, que miras Ahora para sí otro que lado. algunos hacen algo, pero el profesorado de antes no hacía nada. Ya. Y presenciaba situaciones y no se le daba nunca esa importancia. Claro. Entonces... También, o sea, ahora al menos sí que se habla mucho, por ejemplo, del tema del bullying, que aumentan los casos debido a las redes sociales, pero yo creo que también las redes sociales ayudan mucho a toda esa prevención. Nos hacen partícipes de... Es un altavoz, al fin y al cabo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Eso es. Y al final, pues, ha habido un suicidio. Y las redes sociales se enteran todas y se hacen eco de que ha pasado esto por esto, esto y esto. Existe una repulsa hacia ese comportamiento. Entonces, que siempre, al final, yo creo que siempre se demoniza mucho el tema de las redes sociales, porque es cierto, al final, cuando no existían... pues como mucho, pues eso, algún mensaje que te llegase en la mochila o un poco más, pero ya está, te ibas del colegio y ahí se acababa todo. Claro. Hasta el día siguiente si volvías. Pero ahora mismo ya no. Ahora mismo ese acoso te persigue y encima se suma gente que no está ni dentro del colegio. Ya, y que se replica a lo mejor, te cambias de centro y volvemos. Y volvemos otra vez, ¿no? Con esa historia. Claro, sí, pero final... sí que es cierto eso, que existe también este altavoz que dicen al menos... más gente es conocedora de cuáles son las consecuencias reales de estar perpetuando este tipo de comportamiento. Que eso también es importante verlo. Es un tema muy complicado, muy complicado. Antes de ir a la siguiente pregunta, que me ha surgido a raíz de esta, ¿qué puede hacer las familias a nivel de exigencia hacia un centro? Porque dices, es verdad que existen los protocolos, y existe como en cuanto se habla del protocolo de acoso, sea verídico o no, sí que hay como que empezar a establecer una serie de observaciones, registros y demás, ¿vale? Sí. Esos registros luego puedo yo enseñártelos o incluso puedo anotar lo que quiera porque nadie me está vigilando a mí como docente qué estoy haciendo. Pero como familia, ¿qué control tienen en esa situación? A ver, el tema de los protocolos, como te decía antes, ¿no? Tú sabes que se abren y que se designa un profesor que es como un poco el observador para ver si se está produciendo una situación de acoso escolar o no. Sí. Son bastante opacos, quiero decir, de cara a las familias, ¿no? Porque por un tema de protección de datos y de confidencialidad... A menores. Claro, pues como no te pueden dar datos o nombres de los otros alumnos y demás, como que tú como familia afectada... de víctima, digamos, en este caso, como que no tienes acceso a eso que está pasando, que se está valorando y demás. Entonces, yo recomendaría como a las familias que se encuentren en esta situación, lo primero,
ante los primeros indicios, intentar buscar aliados en la escuela. O sea, yo entiendo que esto debe ser muy delicado y debe ser muy, muy complicado cuando ves que a tu hijo o hija le están haciendo daño en el colegio y demás, pero intentar buscar aliados. O sea, no buscar enemigos en el equipo directivo ni en el equipo docente, sino todo lo contrario. Decir, mira, hablar desde la asertividad, desde la calma y decir, mira, creemos que está sucediendo esto. Muy importante el registro de la cronología, ¿no? de los hechos para, si esto se dilata en el tiempo, poder marcar desde cuándo está sucediendo, qué tipo de agresiones se están dando, qué frecuencia, qué intensidad. cómo, cuándo, eso es, para medir todos estos factores, ¿no? y frecuencia, intensidad, ver un poco la radiografía de este monstruo, ¿no? Si una vez que ya se han agotado todas las... digamos, todos los recursos con el colegio y aún así no hay una respuesta firme o clara y es más que evidente que se está produciendo una situación de acoso, pues ya ir a denunciar ante la policía. Pero ya te digo, yo no me saltaría pasos. O sea, primero, por muchas veces, ¿no? uno puede querer decir, oye, está pasando esto, pues denuncio rápidamente. Claro. Y a lo mejor te estás saltando pasos, ¿no? Yo creo que lo primero es ponerlo en conocimiento del equipo docente, que al fin y al cabo pasa mucho tiempo con los alumnos y que es nuestro deber también protegerlos, y con el equipo directivo. Si agotadas esos cartuchos, digamos, no se está produciendo una solución, pues por supuesto ponerlo en manos de la policía, Guardia Civil, denunciar, ¿no? Sobre todo también hablando de diferentes tipos de intensidad, ¿no? O sea, sobre todo en casos, pues como hemos visto últimamente en medios, ¿no? Que han sido como muy, muy fuertes y ahí, por supuesto, hay que actuar. Sí. Si una familia acude al centro y solicita un protocolo de observación, al final si hay algún tipo de acoso o bullying, ¿el centro está obligado inmediatamente a abrirlo o puede negarse? Pues buena pregunta. O sea, yo al menos se me ha dado casos en el centro donde han venido familias y tras una reunión se han decidido de momento no abrirlo. Es decir, se va a intensificar la observación. La observación, sí, puede ser. Pero no hay una necesidad. No es que exista la necesidad, no la palabra, es como que no, de momento no vamos a abrirlo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí porque al final, claro, es que un protocolo de esta magnitud no es un hecho de... No es un documento de centro que tú cierres y ya está, ¿no? Es que tienes que mandar inspección educativa. Va a otros pasos. Entonces, claro, es como... Son unos pasos muchos más bestias que a lo mejor si no hay la necesidad... Supongo que eso igual se pacta a lo mejor entre el equipo directivo y la familia. La verdad que aquí, en este sentido, no tengo muy claro exactamente qué es lo que lo propicia. No sé si tiene que darse directamente una agresión X o demás, no lo sé. Pero yo, por ejemplo, se han abierto protocolos en algunos centros en los que he trabajado y ahora mismo desconozco si es la familia la que lo puede exigir o es directamente el centro el que decide ponerlo en marcha de manera incluso a veces unilateral, ¿no? Porque observas que está pasando algo y no necesitas que la familia te venga a pedir nada, sino que tú directamente... O sea, si se necesitan las firmas y demás, pues dices, oye, voy a abrir esto. Voy a abrirlo porque considero que se está dando esta situación y ya está, ¿no? Entonces supongo que es un poco 50-50 en ese sentido. No. Es que es muy delicado. Muy delicado al final para todas las partes, porque al final, claro, o sea, tú abres un protocolo, estás haciendo partícipes a dos partes, ya sea un grupo y una persona o dos personas independientes, que dices, esa persona que tú crees que está produciendo ese acoso no tiene a lo mejor culpa ninguna y le estás metiendo al chaval en un embrollo que dices, hay que también mirarlo con un poquito de tino. Entonces, es delicado y sobre todo información. ¿Cómo podemos preparar bien a nuestros hijos para que sepan pedir ayuda si están siendo acosados? Vale, yo creo que en este caso lo importante sobre todo es tener una muy buena relación de confianza con los hijos, o sea, generar ese espacio en el que, sobre todo a medida que nos acercamos a la adolescencia, ¿no? Que es cuando la distancia empieza a crecer, ¿no? Y como que es más difícil comunicarse entre padres e hijos, pues yo creo que ahí lo importante es sentar las bases, ¿no? Que haya una comunicación clara, que los niños y niñas y adolescentes
sepan que pueden contar con sus padres en una situación complicada, porque con las víctimas nos encontramos a menudo que tienen este sentimiento de culpa, ¿no? De no quiero preocupar a mis padres. Yeah. Entonces creo que es muy importante que las familias lancen este mensaje constantemente a sus hijos de oye, estamos aquí para apoyarte con lo que sea, ¿no? Y preferimos que nos cuentes la verdad, aunque a lo mejor nos pueda doler o nos pueda molestar, a que nos ocultes información y no podamos ayudarte. Sobre todo es eso, ¿no? Cómo darle las herramientas a los niños y niñas para que sepan que cuando algo malo suceda puedan contar con nosotros sabiendo que no nos vamos a enfadar. Porque que nos va a doler, pues claro, nos va a doler. Que nos puede doler, pero que el apoyo incondicional va a estar ahí. Eso es si de repente el niño siente que va a contar esto en casa y que va a ser recibido con una mala noticia y que encima va a haber una bronca, y ya no solamente con el tema del acoso escolar, sino pedir ayuda con cualquier situación complicada de la vida, ¿no? Si enseñamos a los niños a que pueden contar con nosotros en momentos de dificultad, pues vendrán a nosotros. Si lo que hacemos es juzgarles cuando nos cuentan un problema, hablarles mal o se sienten juzgados, pues ahí no van a contar con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, generar ese ambiente de confianza plena en el que pueden hablar con nosotros y sobre todo también incluso aprovechar otros casos, ¿no? O sea, si de repente salta en los medios o se habla en el colegio del acoso escolar, yo creo que tener conversaciones significativas con nuestros hijos forma parte de la crianza y de la educación, ¿no? De diferentes temas. ¿Tú qué piensas del acoso escolar? ¿Y tú cómo reaccionarías? Y ponerles siempre que en esa situación en la que ellos puedan buscar soluciones también. Es decir, no darles charlas solamente, sino tener conversaciones reales, donde ellos también aporten, donde busquen posibles soluciones, donde ellos den su ese opinión. Pensamiento crítico. Claro. Es decir, si te pasa a ti, o sea, no tal, sino si lo estás viendo, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Claro. ¿Sabes? ¿O por qué crees que sucede? ¿Tú qué crees que puedes hacer? Entonces, para que si el día de mañana sucede, ellos también sepan leer las señales. Es decir, que no normalicen situaciones de violencia. Creo que también es un trabajo también como docentes y como familia, enseñarles lo que es normal, lo que es una buena relación de amistad, lo que no lo es, lo que es una broma, lo que no lo es, y lo que es una relación sana de amistad. Entonces, si los niños desde bien pequeños tienen claros estos conceptos, el día de mañana sabrán identificarlos y sabrán ponerle nombre y sabrán pedir ayuda. Y no tendrán vergüenza en pedir ayuda, sino dirán, esto que está pasando, a mí no me gustaría que se lo hicieran a otro, pues tampoco voy a permitir que me lo hagan a mí. Claro. Y si necesito pedir ayuda, saber cómo hacerlo. ¿Qué hacer? Importantísimo. Pero a ti te tiró el arte y el teatro. Sí. Entonces, se te nota ahí la sonrisa. ¿Cómo utilizas esa parte artística para trabajar? Pues mira, sí, yo vengo del teatro, ha sido mi gran pasión durante muchos años y de repente apareció otra vocación como fue la enseñanza y justo ya el mix de las dos ya es la bomba, ¿no? O sea, conocí lo que era el teatro social, herramientas del teatro del oprimido de Augusto Boal, que es un tipo de teatro que surgió en Brasil en los años 70 en un contexto de represión y en la lucha de los derechos civiles en América Latina. Y este tipo de teatro estaba basado en la pedagogía libre de Paulo Freire, que no sé si te sonará, pedagogía libre. Y bueno, pues este tipo de teatro que tiene diferentes herramientas, como son, por ejemplo, el teatro foro, el teatro imagen, el teatro invisible. Y ahora si quieres te cuento un poquito cómo las he utilizado en el aula y en otro tipo de experiencias. Pues son herramientas que permiten a los individuos, digamos, que están viviendo una situación de opresión, es muy potente porque les permite reflexionar sobre su propia realidad y sobre todo les permite cuestionarla y buscar soluciones y ensayarlas, ¿no? Y esto puedes utilizarlas pues, para hablar de violencia de género, puedes utilizarlas para hablar de adicciones y con diferentes tipos de edades, ¿no? Pues por ejemplo, yo en el aula he utilizado el teatro invisible, funciona muy bien. ¿Qué es el teatro invisible? Es un poco el mecanismo de las cámaras ocultas. Es decir, en un espacio público, tú con una serie de actores y una serie de ganchos representas una situación que trae que pone encima de la mesa un conflicto
y los espectadores de ese teatro invisible no son conscientes de que están viendo una representación, sino que creen que está sucediendo de verdad. de verdad. De ver cómo reaccionan. Claro, de ver cómo actúan. reaccionan, si entran al trapo o no entran, de parte de quién se posicionan y demás. Qué interesante. Súper. ¿Y eso con qué edad? Pues esto yo lo he hecho el año pasado con alumnos de quinto, con los de MAE precisamente. Ajá. Pues yo quería hablar de valores y de cómo nos afecta cuando vemos que alguien se comporta mal con alguien y maltrata a alguien, aunque sea en el día a día, ¿no? Y quería hablar de eso, ¿no? Porque es importante tratar bien a la gente que nos rodea. Y primero les troleé yo, digamos, me puse de acuerdo con una de las bedeles del colegio, que también daba la casualidad que había estudiado en mi misma escuela de arte dramático, y le dije, ¿qué te parece si te trato fatal? Te pido unas fotocopias y te trato fatal y te las arranco de la mano porque me dices que no las puedes hacer y tal. Este era el conflicto un poco. Y que lo vean los chavales en frente de los niños. Y finalmente el teatro invisible luego se les desvela que lo que acaban de ver es un teatro, ¿no? Ya. Y claro, alucinaron, ¿no? O sea, esto fue como el punto de engancharles. ¿Hicieron algo en ese momento? Se quedaron como petrificados, como diciendo, ahí va, qué fuerte lo que acabamos de ver. Y de repente les digo, bueno, chicos, vamos a empezar la clase, y les di a leer el guión de lo que acaba de suceder. Entonces empiezan a leer y dicen... O sea, lo que acabamos de ver está aquí en papel, ¿qué ha pasado? Y ya les conté y les encantó la idea y les dije, ¿qué os parece si a los compañeros que están en religión escribís vosotros vuestro propio teatro invisible? Entonces empezamos ahí a como hacer un brainstorming y al final ganó una de las ideas y básicamente tenía que ver con eso, ¿no? Como invitado a una clase de matemáticas, dos compañeros se enzarzaban, se empezaban a llamar de todo. Y coincidió con que en aquel momento en el recreo estaba habiendo conflictos con insultos racistas, ¿no? Tipo moros de mierda y cosas así. Y había dos chavales en mi clase que son españoles, como los demás, pero que de familias árabes, y como que este tema les tocaba. Entonces dije, ¿os parece bien que metamos esto dentro de la discusión y que este sea uno de los insultos que os lancéis? Claro, los de religión fliparon. Dijeron, ¿qué está pasando? Y todo eso no se queda ahí. Eso luego sirve para articular todo un diálogo en torno al conflicto que te has traído encima de la mesa. Claro. También con el teatro foro. El teatro foro se llama foro porque se representa una escena o una serie de escenas y los espectadores que vienen a ver la obra no son meros espectadores, son espectactores. ¿Por qué? Porque primero ven la obra de teatro al uso, de principio a fin, y luego se les dice que van a volver a ver algunas escenas y que tienen el poder de, si ven algo que no les gusta, levantar la mano y decir stop, salir, cambiarse por uno de los actores, ser uno de los personajes y decir, yo vengo a proponer esta situación. Una impro. Una impro, y entonces el resto de actores que están muy bien entrenados para no ponérselo fácil, intentan, y si es bueno y tal, a veces se consigue y se soluciona el conflicto, pero normalmente no suele ser así. ¿Qué pasa? Que luego se tiene un foro con el resto de espectadores. ¿Lo que ha probado fulanito ha funcionado? No, sí, ¿por qué? No, pues no ha funcionado. De hecho, ha empeorado el conflicto porque, claro, se ha puesto un poco violento. Entonces, se hace toda una reflexión y entre ellos buscan maneras de ensayar, y este tipo de herramientas lo utilizamos en los campamentos. Claro. Entonces ellos ensayan y se ven como muy reflejados en situaciones que está viviendo. Que estoy viviendo, y también ellos se dan cuenta que muchas veces, pues, cuando estás en la comodidad de tu hogar viendo una película, dices, venga, no bajes al sótano, te van a matar, si es evidente, tal. Claro. Pues luego te ves ahí y dices, pues no es tan fácil. O sea, no es tan... he bajado. He metido la pata y no era tan fácil, ¿no? Claro. Y también desmontas prejuicios, ellos ensayan también formas de buscar soluciones. Entonces, a mí todas estas herramientas, cuando las conocí, me volaron la cabeza y... No, es que el primero que has dicho me parece bestial. Bestial para poner en práctica en cualquier colegio, de decir, plantar situaciones, a ver si... Sobre todo ya no como a raíz de ahí hablar, como iniciar un tema, sino incluso como evaluación. Claro. Es decir, hemos estado hablando de esto, hemos hecho, pues eso, lo de siempre. Se acerca el Día de la Paz. Vamos a hablar de la paz, ¿vale? Cual. Y ya está, ya ha pasado el Día de la Paz. Y ya a las 2 semanas a hacer un conflicto en relación de las cosas que hemos trabajado, o incluso los derechos de la infancia, a ver si se están vulnerando o no. Y luego, por ejemplo, Qué bueno. También en el campamento también trabajamos, ¿no? Desde el teatro, pues técnica vocal, ¿no? Es decir, cómo utilizar la voz, cómo pedir ayuda. Y la postura. La postura, ¿no? También, sí, es decir, cómo caminamos por el espacio para que me dejen de percibir como una víctima, cómo mirar a los ojos, que las víctimas de acoso escolar les suele costar mucho mantener el contacto visual. Claro. Entonces, este tipo de herramientas funcionan muy bien. O sea, y a mí ya te digo, me
me encanta poder traerlas al aula, ¿no? ¿Cómo trabajas ese contacto visual? Pues mira, con los niños más pequeños utilizamos mucho la imaginación, es decir, hacemos guerras de miradas, ¿no? Decimos, imagínate que utiliza la imagen que a ti te sirva, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, la imagen de Cíclope de los X-Men me sirve mucho, ¿no? Que tienes rayos láser por los ojos, o que de repente queman las miradas, ¿no? Quieres quemar a tu compañero con los ojos, ¿no? Y no te puedes reír, ¿no? Porque muchas veces la risa nerviosa. Entonces, ese tipo de juegos los hacemos así. También utilizamos la imaginación, ¿no? O sea, imagínate que te vas a poner un traje como de superhéroe, ¿no? O sea, por supuesto, todo este tipo de ejercicios están dentro de un contexto y de un entrenamiento, digamos, que no es que digas, venga, yo me imagino que me pongo un traje de superhéroe y ya no me van a hacer bullying. No, no funciona así. Pero sí que es verdad que construyes un poco la autoestima, la reconstruyes y generas la confianza a través de este tipo de juegos y de ejercicios que hacen que generes eso, que generes una confianza, ¿no? ¿Cómo acceden a estos campamentos? Pues solemos lanzar la convocatoria en mayo o abril normalmente, son totalmente gratuitos para las familias y es a través de la página web de AEPAE y recibimos solicitudes de casos sobre todo severos, o sea, es decir, porque como tenemos muy poquitas plazas, damos prioridad a aquellos casos que ya tienen una documentación, o hay partes de lesiones, o hay protocolos ya muy abiertos y es como los casos de bullying son muy evidentes, ¿no? Entonces se suele lanzar a través de la página web de AEPAE y cualquiera puede registrarse, mandar la información y luego pues se hace la selección. ¿Y talleres a centros también? Sí, tenemos el Plan Nacional de AEPAE, que lo pueden solicitar los colegios, donde intervenimos, ¿no? Y el Plan Nacional, que lleva ya implantado unos 20 años, consiste en eso, en una formación y una sensibilización a alumnado, a personal no docente también, a profesores y a familias. Se pasa un test con el que se mide antes de la intervención qué incidencia puede haber de acoso escolar y con qué intensidad. Y si los test arrojan que hay niños, niñas que están sufriendo acoso escolar, a esos niños en concreto se le da esta formación que damos en los campamentos de manera un poco más intensa a lo mejor, o sea, o más concentrada, y luego, después de unos meses, se vuelve a pasar el test para ver si esa intervención ha tenido, qué resultado ha tenido, si se ha reducido. Normalmente se reduce bastante, con muy buenos resultados. Qué guay. Y esto es un poco, pues, a los centros que lo soliciten, ¿no? Ya. Qué buena labor. Qué necesarios sois. Gracias. Familia que, pues eso, que en su casa tiene dudas, tiene pues sospechas de que puede su hijo o su hija estar viviéndolo, ¿cuáles serían los indicadores? Pues, a ver, yo creo que hay que prestar atención un poco a cosas que son, digamos, fáciles de detectar si observamos bien, ¿no? Pues dolores recurrentes, ¿no? Que no tienen una explicación médica clara, pues dolores de cabeza, dolores de tripa, que pueden ser somatizaciones, el insomnio, pesadillas, terrores nocturnos, de repente pues, una caída, ¿no? En el rendimiento académico sin venir a cuento, digamos, ¿no? O también cambios de humor, explosiones de ira, verle que está triste o que se relaciona de una forma diferente con la familia. Todo ese tipo de señales nos pueden llamar la atención para decir, oye, aquí puede estar pasando algo. Tipo, yo qué sé, señales en el cuerpo, ¿no? Moratones, arañazos, mordiscos a lo mejor también, ¿no? Depende si son más pequeñitos. Ese tipo de cosas también nos pueden hacer saltar las alarmas, y también lo que tiene que ver con el material escolar, ¿no? La pérdida o la rotura de material, ¿no? Que repetidamente se rompe, que repetidamente se pierde. Este tipo de cosas son las que nos pueden poner un poco sobre aviso y poder empezar a actuar, ¿no? No dejarlo, ¿no? Decir, bueno, a ver si tal, ¿no? Pues a lo mejor teniendo una conversación. Sí, a ver si el tiempo lo cura. Sí, no pasa nada, es cosas de niños, ¿no? Pues claro. En cuanto empieces a notar notar tenemos muchos dichos muy potentes. Esas cosas, actuar, ¿no? O sea, hablar con el tutor, hablar con nuestros hijos, ver qué puede estar pasando. Claro. Y como profe, al final, las mismas señales son las que observamos. También. O sea, es igual. Fuera de que, sí que es cierto, niveles tempranos, por ejemplo, en mi centro, que hay piscina, esas heridas físicas o lesiones podemos verlas, pero sueño, cansancio, pues que no trae la merienda, que se le rompe tal, que le quitan esto, pues eso sí. Y decidir hacerlo, ¿vale? Y tomar partido. Sí. Y moverte un poquito, aunque sea incómodo. Vamos a la ley pasa.
capitán. La ley pasa. Eso es muy fácil, ¿vale? Esta es la ley educativa ponta a su altura, entonces una ley totalmente inventada. Libre. Vale. Libre por cada invitado que venís aquí de plantar su artículo. Pero hay previo que es, yo te voy a decir lo que recoge la LOMLOE, que es la ley educativa actual. Es sintetizado en un párrafo, ¿vale? Entonces está como un poquillo mezclado, pero más o menos lo que viene diciendo. Según, ¿vale? La LOMLOE aborda el acoso escolar en todas las etapas educativas, infantil, primaria, secundaria y bachillerato, mediante protocolos de actuación, educación en valores y medidas disciplinarias. Obliga a los centros a contar con un coordinador de bienestar y protección y establece la regulación de protocolos frente al acoso, ciberacoso y violencia de género. En el currículo de educación primaria y secundaria se incluyen contenidos sobre convivencia, prevención de acoso y resolución pacífica de conflictos. Se protege el derecho del alumno a no sufrir intimidaciones ni discriminación, permitiendo al consejo escolar revisar medidas disciplinarias en casos graves. Además, se exige formación específica para el profesorado en detección y actuación ante la violencia escolar, y los centros deben incluir estrategias de igualdad y prevención de la violencia de género en su proyecto educativo. Ahí en nada. ¿Vale? O sea, está todo muy bien recogido para mi parecer. Está muy bien. Vale, pero siga viendo entonces. O sea, quiero decir, según a ver, tú. yo, pues mira, pero no solamente con esta de lo que hablas aquí del acoso escolar, no sé qué pensarás tú, Dani, pero a mí me parece muchas veces que vivo en una especie de disociación o de esquizofrenia extraña entre lo que dicen las leyes en general, que como tú acabas de leer, la ley sobre el papel es preciosa, y lo que pasa luego en la realidad. O sea, quiero decir, si yo tuviera que aprobar un artículo inventado, sería que realmente lo que dice la ley se cumpla y que haya recursos para cumplirla. Porque yo tengo una broma o una imagen que para mí funciona mucho cuando hablo con mis amigos, ¿no?, de cómo está la educación. Digo, no, sí, la ley a tope, es muy bonita. O sea, quiero decir, lo que acabas de leer... No, es magnífico. Es de premio Nobel, sí, quiero sí. decir... Es lo que hay que hacer. Es genial, perfecto. sí, pero es como si yo te digo, mira, te voy a dar la carta de un restaurante de lujo y quiero que me hagas estos platos, pero los ingredientes que te voy a dar mira, es que en vez de solomillo te voy a dar mortadela, de marca blanca, en vez de... Lo que he ido encontrando por ahí. En vez de trufa silvestre te voy a dar ketchup. Y con estos ingredientes yo quiero que tú me repliques los platos de la carta. Y por supuesto, no vas a tener 6 horas de cocción a fuego lenta, vas a tener media hora. Y por supuesto, no vas a tener 20 pinches de cocina a tu servicio, vas a estar tú solo. Entonces, claro, es ahí donde digo que viene la esquizofrenia, esta extraña. Totalmente. ¿Sabes? Es decir, me estás pidiendo que haga todo esto, pero no me estás dando recursos. Claro. No me estás dando recursos reales. Por ejemplo, estabas hablando ahí de la figura del coordinador de bienestar, que sobre el papel es precioso, pero en la realidad... es un docente del centro al que supuestamente se le da una formación. Yo no niego que esa formación exista, pero en realidad todas las funciones que se le exigen a esta figura, que es estar de mediadora en un posible caso de acoso escolar, generar o diseñar actividades para mejorar la convivencia, velar por el alumnado, todo esto que es muy bonito, primero no tiene una retribución económica extra, para empezar, cosa que dices, bueno, pues no te lo pagan. Y para seguir, te liberan 1 o 2 horas, no de lectivas, sino de obligada permanencia en el centro. O sea, entonces, el sistema quiere que tú hagas todo esto, liberándote 1 o 2 horas sin alumnos, o sea, manteniendo toda tu carga lectiva. Claro. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Claro. Es un poco tramposo esto. O sea, hacen falta recursos reales. No solamente redactar leyes bonitas, sino... dótame de recursos. Entonces, bueno, ahí pues el salvavidas que podemos lanzar desde AEPA y el plan de sensibilización de IOTO es a estas figuras de coordinación de bienestar, pues darles esos recursos, ¿no? Claro. Decir, oye, aquí hay herramientas que se pueden llevar a cabo al profesor que se quiere implicar y que diga, oye, esto para mí es una parte fundamental de lo que yo quiero generar en mi aula. Eso es. Pues me voy a ir a formar yo también, claro. ¿no? Pues ahí están estos recursos, pero no sé si respondo a tu pregunta de la ley pasa. Totalmente. Pero si lo tuviera que hacer en un epígrafe sería que para hacer todo lo anterior, la administración o el sistema educativo pondrá todos los recursos necesarios para ello.
Y de forma gratuita. De forma gratuita y urgente. Efectivamente. Así que sí, vuelvo otra vez. Todos pintamos contra el bullying.com, que ahí sí es gratuito, accesible porque es online todo, y tiene formaciones, charlas y para todos los agentes educativos. O sea, Giotto, con vosotros, con AEPAE, está cumpliendo al final tu epígrafe de la ley pasa, ¿no? Sí. Ley inventada, pero mira, tal es cual. Posible, pero bueno. Forma algo fuera de la ley, pero bueno, al menos sois personas que miráis por los chavales que al final son los que importan fuera de un documento. Experiencia que te haya marcado dentro de este mundo. Del acoso escolar. Pues mira, fue a ver, cada campamento, como te he dicho antes, es muy intenso y escuchamos historias. Yo al principio no podía contener las lágrimas cuando escuchaba... que me tenía que salir a veces de algunas sesiones de trabajo, sobre todo al principio, de escuchar historias de maltrato reiterado a niños muy pequeños, ¿no? De 8, 9, 10 años, 7 años, y escucharlas ahí de manera tan cruda. Y hay un ejercicio que hacemos en los campamentos que forma parte de nuestra metodología que se llama Desactivando Insultos, que lo hacemos los profes de teatro, sobre todo con las psicólogas, ¿no? Con mis compañeras Vero, Alba y bueno, Antonio también, ¿no? O sea, trabajamos muy en equipo, ¿no? Pero digamos que son sobre todo estas áreas que luego también preparan mucho a los chavales para ponerlo en práctica con el stress test, ¿no? Que es una recreación de una posible agresión verbal, física, con los profes de autodefensa, ¿no? Entonces, esta parte de Desactivando Insultos, les damos un folio a los chicos, chicas, y les decimos que escriban en él todos los insultos que les han dicho alguna vez y que son aquellos que más les duelen. Y nos miran como diciendo, ¿los podemos escribir todos? Decimos, debéis. No tonto, no imbécil, no, los gordos, los fuertes. Y no se me olvidará nunca, creo que fue mi primer campamento, en 2018 por ahí, teníamos una niña que se identificaba con el colectivo LGTBI. Ella no tenía claro si era trans, si era lesbiana o bisexual, ella no lo tenía claro del todo, pero sabía que se identificaba con este colectivo. Y cuando llegamos a esta ronda de, oye, escribid en el papel cuáles son los insultos que más os hieren para poder enseñaros a desactivarlos, ella se quedó como bloqueada y dijo, es que a mí lo que más me duele no son los insultos que me llaman, a mí lo que más me duele es que mis compañeros de clase, 9 años, me han sugerido diferentes formas de suicidio. Oh, wow. O sea, se me está poniendo la piel de gallina otra vez. Sí, normal. Y, mira, es que no puedo evitar emocionarme porque esto fue muy duro escucharlo, ¿no? Y luego, sobre todo, ver cómo ella en las sesiones de trabajo peleó, creció y cómo verla luego empoderada en el stress test, ¿no? Y lanzando un mensaje claro, aplicando todo lo que le habíamos enseñado. Y luego verla también meses después, siendo ella un poco embajadora de lo que había hecho en mi campamento con chavales de otro campamento, contándoles ella su experiencia, lo que había significado el campamento para ella. Y para mí fue muy emotivo y muy o sea, ¿cómo decir? Esta es la razón por la que me estoy dedicando a esto. O sea, esto es lo guay. O sea, ver esa evolución, ¿no? Y poder dar herramientas que he visto que funcionan a chavales que lo necesitan y a sus familias, ¿no? Y luego ver que te llegan y dicen, oye, pues volví a clase o pocos días antes de empezar el curso en la piscina me encontré con unas niñas que venían a por mí y no me bloqueé, supe defenderme. Y ahí dices, wow, mi labor está hecha. Funciona. Sí. Es que qué gratificante. Es que salváis vidas. Literalmente habéis salvado vidas. Es fuerte. Es muy, muy fuerte. Que me da rabia despedirme. Me da rabia despedirme porque hay mucho que hablar aquí y sobre todo muchos recursos que las familias tienen que tener y los centros tienen que tener. Así que vuelvo a recordarlo, el de Todos Pintamos contra el bullying.com. Os lo digo porque ahí hay mucha información y hay también información sobre AEPAE, que es precisamente quien lleva todo el tema de acoso y de prevención y donde tienen estos campamentos que la verdad no tenía ni idea y son magníficos. Son magníficos porque al final también hacia nosotros ya no es el recurso. A nosotros como docentes me meto en ese grupo de decir, ya no es un recurso material como ese teatro invisible o... No, es decir, si se me presenta una situación con una familia, ¿qué tal? Puedo digo, derivarla. Oye,
sabéis que tenéis esto. Claro. Que dices, es que eso es recurso, eso es un recurso también. Toca enseñar esto, ¿vale? Esto es tu obra de arte, Venga. así que Voy yo, le doy todo yo. tuyo, venga, dale. Bueno, a ver, pues esto es un poco... Vale, a ver, pues un teatro, ¿no? Se ve ahí los cortinajes y tal. Y bueno, pues yo me he ido ya a lo abstracto porque Vale. no es mucho lo mío esto de Permitido. la pintura. Y nada, pues esto es un poco, ¿no? Esa cara que es el acoso escolar, que puede ser un monstruo a veces, Sí. y que bueno, que hay que tenerlo presente y al que hay que plantar cara, ¿no? Y creo que solamente se planta cara si como sociedad, ya lo decía antes, ¿no? Nos blindamos. Creo que se puede erradicar, creo que se puede combatir, pero es un trabajo y una responsabilidad de todos y que se puede hacer. Es decir, se puede trascender el rol de víctima, que esto es algo que a mí también me gusta, que lo he visto en los campamentos, y bueno, que esto me parece pues como una especie de recordatorio, ¿no? de lo que es esta problemática y no olvidarla, ¿no? O sea, esa cara monstruosa, sombría que puede estar ahí, pero a la que podemos y debemos plantar cara y podemos vencerla, ¿no? Pero solamente si unimos fuerzas. ¿Ves? Buen mensaje. Un buen mensaje. Pues, ¿ves? Hablábamos de lo de las cortinas, es divertido. Igual, he empezado con esa obra de teatro. Y esta figura, que al final es el ser invisible, y como pues cuando posas, te plantas al final en tu escenario, pues vuelves un poquito como a pues eso, al final todo lo que engloba el estar presente. Qué guay. El creer en ti, en tu poder y en tu ser, y el que tenga esa presencia de centro, al final, de centro del universo, que siempre se dice no eres el ombligo del mundo. Sí, somos el ombligo del mundo para cada uno de nosotros y tenemos nuestro poder y nuestra presencia y somos visibles. Así Genial. que pues, esto para ti. Pues muchas gracias. Y quedan 2 preguntas que hacemos a todos los invitados. Una es, ¿qué resumen harías de esta entrevista? ¿Qué resumen? Pues yo diría tanto para familias o para docentes que nos puedan estar escuchando, es eso, que tenemos mucho potencial, o sea, se pueden hacer cosas, que no seamos víctimas pasivas, digamos, ay, madre mía, esto no se puede... Eso es. Escurro el bulto. Jo, es que no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer. Hay que buscar recursos, hay que buscar formación como docentes, como familias también. Como decía antes, nadie nos enseña a lidiar con esto, entonces hay que formarse y sobre todo hay que unir fuerzas y hay que también abordar este tema, porque lo que decimos también en AEPAE es si no se nombra no existe. Entonces, si esto no lo nombramos y no lo definimos y no lo contamos, los alumnos y las familias y los docentes no tenemos herramientas para resolverlo. Entonces, mi resumen sería ese, que hay recursos, que hay que utilizarlos y que hay que ponerlos en marcha y sobre todo hay que hacer redes también, ¿no? Entre familia, docentes, hay que hacer ese triángulo, alumnos, docentes y familias y trabajar en equipo. Y unirnos. ¿Y dónde pueden dar contigo? ¿Con la asociación o...? Pues en aepae.es, creo, o .com. No lo sé. Te lo busco ahora mismo. Sí, yo redes sociales como tal no tengo. Estoy en LinkedIn, nada más. Pero... aepae.es. aepae.es, justo, sí. Y en el Instagram de aepae también pueden ver nuestro trabajo. Y nada, ya te digo, yo Instagram no tengo, con lo cual, pues por ahí no. Pero ahí pues Pero puedes seguir. a lo oficial, que es Sí, donde lo oficial sacamos ahí todo. pues hablamos, por ejemplo, tenemos un blog en el que contamos la experiencia de los campamentos, tenemos un newsletter también que se pueden suscribir por si quieren recibir Fíjate. información periódica. Test de incidencias, coaching infantil, protocolo de actuación, Eso el es. plan nacional, las delegaciones, todo. Tenemos, pues, si hemos hecho alguna entrevista en medios, también está ahí todo colocado. Qué bien. O sea, la verdad que la página suele estar bastante actualizada y ahí, pues, ahí también publicamos lo de los campamentos, las convocatorias. O sea, todo sale ahí. aepae.es, Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Pues con eso nos quedamos. Y a vosotros, gracias por estar, gracias por compartir y gracias por apoyar. Que nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao. Profes, iniciamos nuevo curso. Esto significa nueva oportunidad de hacer las cosas bien, que valgan de algo, que asentemos unas bases sólidas de empatía, de respeto, de comunicación. Que un mundo
sin ese acoso escolar no sea algo utópico, sino una realidad posible. Os dejo nuevamente toda la información aquí abajo de Todos Pintamos contra el Bullying. Ese proyecto tan bonito que está haciendo Giotto de la mano de AEPAE, la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Que lo que hagamos cuente. Y ahora nada más, que feliz curso. Vamos a por ello, nuevas oportunidades, por favor, que sea un año bueno. Os deseo lo mejor en este curso 25-26. Que gracias por estar, gracias por compartir y gracias siempre por apoyar. Nos vemos muy pronto. Chao.